Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas Buenas noches, noches, profe. profe. Bueno, hoy Buenas tenemos noches. entonces, hola, ¿cómo vas? Hoy tenemos entonces lo que es nuestra sesión de la exposición de las temáticas. ¿Están preparados? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, el grupo de Ana del Pilar y Gloria Marcela no están listos. Y Esperanza y Diana Paola. Presentes, profe. Aquí estamos, profe. Qué bien, qué bien. ¿Quieren arrancar de una vez? Sí, profe, de dale de una. una. Perfecto, qué bien, muchas gracias. Entonces, de una, Esperanza y Diana nos van a hablar de un tema que es bien interesante. Se llama ¿En qué consiste el treaty shopping? Que es básicamente una compra de tratados, ¿ok? Y esto es lo que ellas van a profundizar. Entonces, adelante cuando quieran arrancar. Ya pusiste la ¿Ya me presentación. estás viendo, profe? Sí, ya. Listo. Listo, compañerita Diana, ya. Buenas noches, compañeros. Bueno, buenas noches a todas. Buenas noches. Vamos a Buenas hablar noches. buenas noches, vamos a hablar del trading shopping. Entonces, el creciente desarrollo económico de los estados y la necesidad de eliminar las barreras que frenen la dificultad que para el libre intercambio de bienes y servicios de personas y capitales, el libre comercio, en el mercado globalizado han llevado a los estados a celebrar múltiples tratados internacionales con el objetivo de facilitar el comercio internacional, así como para lograr un mayor grado de desarrollo económico, el creciente desarrollo económico de los estados, así como eliminar barreras que frenen o dificulten el intercambio de bienes, servicios, en fin, se han celebrado tratados de libre comercio, tratados bilaterales, tratados de inversión, los acuerdos generales sobre aranceles y sobre manera tributaria, y los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, que son conocidos como CDIs. En todas las empresas multinacionales que organizan su estructura productiva en diversos estados y por lo tanto se hallan sujetas a las imposiciones diversas de jurisdicciones fiscales. Muchas empresas buscan con esta globalización de la economía eludir la normatividad para beneficiarse de manera ilícita, otras abusan de ciertos convenios para favorecer su tributación y es por ello que existen los paraísos fiscales y es el motivo por el cual Se te fue la voz, Dianita. Profe, ¿están escuchando? Sí, Ah, sí, no, pues no, no estamos escuchando. ¿Será que se le cayó la conexión? espérame un segundito. Ok, Y lo otro es que la presentación se quedó en la primera diapositiva. Sí, ella solamente está haciendo la inducción. Ah, bueno, listo. Bueno, dame un segundo, profe. dale, no hay problema. De pronto se le cayó el internet.
Profe, dame un segundo que fue que siguió hablando y no se dio cuenta que se había caído la señal. Ok, no hay problema, dale. Qué pena, profe, otra vez acá presente. Dale, no te preocupes, No sé tranquila. qué me ocurrió, pero yo estaba juiciosa y feliz hablando. Ok, eso nos pasa, tranquila. Listo. No sé si me alcanzaron a escuchar algo o no alcanzaron a escuchar nada. Sí, estabas en la introducción Bueno, indicándonos acerca. sí, pues les estaba comentando que pues debido a la globalización de la economía es cuando surgen los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión, los acuerdos generales sobre aranceles y los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. Todas las empresas multinacionales que organizan su estructura productiva en diversos estados y por lo tanto se hallan sujetas a imposiciones en diversas jurisdicciones fiscales, de modo que en un punto dado, diversos flujos de rentas o múltiples operaciones que puedan estar sujetas a imposiciones de 2 o más estados. Es en este punto donde muchas empresas buscan eludir las normatividades para beneficiarse de alguna manera ilícita, otras abusan de los convenios para favorecerse la tributación y existen de ahí que surgen o nacen los paraísos fiscales y es el motivo por el que la OCDE ha propuesto diversos proyectos para evitar estas situaciones. Entonces, uno de los mecanismos más utilizados es el trading shopping, el cual abarca 2 aspectos, que es uno de ellos la residencia, es decir, la subjeción de una persona de una jurisdicción, de determinada jurisdicción, para gravar todo tipo de los ingresos, sin considerar la fuente de donde proceden estos ingresos, alineándose con otro territorio. Y el otro es la fuente de riqueza, que es cuando un individuo es gravado según los ingresos que genera en otro territorio, en el que a su vez se generan derivados en un nexo económico. Se trata de este modo de eludir impuestos y está relacionada directamente con los tratados de doble tributación. El trading shopping es la aplicación incorrecta y abusiva de estos convenios en los que se busca el beneficio y básicamente se produce cuando residentes de un tercer estado crean una entidad jurídica en uno de los estados contratantes y de esta manera tienen el objetivo de obtener ventajas de los beneficios fiscales, lo que no podrían hacer si hubiesen actuado de una manera directa. Esta es la forma más usual de realizar la elusión fiscal. Entonces, pues ya Esperanza nos va explicando el resto. Listo. Ok, profe. Entonces, Diana y yo, pues como ven, le estamos explicando todo lo que se trata del trading shopping. ¿Qué es? Es un mecanismo de imposición impositiva que está relacionado con todos los tratados internacionales de doble tributación. ¿En qué consiste? En la utilización fraudulenta de los convenios de doble posición. Es decir, esto se produce cuando un residente de un tercer estado crea una entidad jurídica. Entonces, esto contribuye de una manera específica a una mejor planificación fiscal e internacional. Una cosita, Esperanza, y discúlpame, te interrumpo. ¿Están en la misma diapositiva? No, estoy en la primera, sí, señor. Ah, ok, Estaba perfecto. hablando del mecanismo, estoy hablando de en qué consistía y estoy hablando en qué se produce. Que se produce cuando un residente de un tercer estado crea una entidad jurídica. Ok, es que yo estoy varado en la primera diapositiva. Y es que Creo ahí que voy, está ahí. Ah, ahí voy. ok. Ay, Ahí voy. perdón, gracias. No te preocupes. Entonces estaba diciendo que eso se contribuye de una manera específica a una mejor planificación fiscal internacional. Diana les va a explicar cómo funciona. ¿La puedes pasar, por favor? Ya la pasé. ¿La están viendo? No, No, estamos no. viendo la primera. No se ve. La presentación. Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces, pues con esta pequeña figura vemos que existe el estado A y la empresa A, el estado B, empresa B y el estado C y la empresa C.
Entre el estado A y el estado B no hay un CDI aplicable. Entre el estado A y el estado D hay un CDI aplicable, pero entonces entre el estado B y el estado C hay un CDI aplicable, y es en este caso donde ocurre el trading shopping. Pues para explicarlo, entonces una persona natural o jurídica residente en el estado obtiene rentas del otro estado. Y este último grava la fuente de las rentas obtenidas por no ser residente en su territorio, a menos que medie un convenio de doble imposición. Entonces, es ahí cuando es como una triangulación, y es cuando hacen como el beneficio para utilizarlo en su beneficio. No sé si es claro. Por mi parte, sí, no sé, los compañeros. Profe, qué pena con ustedes, o sea que ustedes no vieron esta diapositiva. No, pues La 2 no la vieron, Esperanza, pero No, no, pero tranquila, sigue. aquí sí, no hay problema, tranquila. ok, yo pensé que estaban viendo estas diapositivas, que yo sí la veo. Listo, ya puedes seguir. Listo. Entonces, ¿cómo se realiza el trading shopping? Esto es obteniendo la renta de una sociedad constituida del convenio de doble disposición. Entonces, les doy como un ejemplo. Una entidad residente obtiene unos dividendos por una sociedad de Guinea-Bissau. Pues eso es un país. O sea, ese es el estado de la fuente, ese país. Nos grava una fuerte y atención de estos dividendos. Para evitarlo, se desarrolla una estructura como un trading shopping para beneficiarse de las condiciones ventajosas que ofrecen otros convenios firmados. Entonces, lo que se hace es crear una sociedad en Argelia-Guinea para el convenio que quiera utilizar la sociedad intermedia y deba tener una consideración de efectos de aplicación del convenio. Esto es para que no nos cobren pues una fuerte suma de tributos, ¿no? Esto más que todas esas sociedades se crean para esto. Esto quiere decir que si nosotros, ejemplo, no estamos en el estado de España, somos residentes, entonces si no hacemos esto, nos cobran una fuerte suma de tributos. ¿Esta la están viendo? La siguiente sí, se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar la utilización del convenio de doble imputación? Sí, sí lo estamos viendo. Ok, entonces, la pregunta es, ¿se puede evitar la utilización de convenio de doble imposición? La pregunta es sí. Hay dos cláusulas de transparencia. Una es la implicación del convenio de doble imposición a sociedades residentes en un estado constante. Con el estado en la fuente, prevea un tributo que cause un beneficio. Y la otra es la cláusula de beneficio en efectivo. Es una implicación del convenio de doble imputación cuando el perceptor legal del rendimiento no coincida. El trading shopping y las cláusulas de limitación de beneficios en los convenios para evitar la doble imposición. Bueno, esto lo hacen para reducir la tributación que soportan los contribuyentes en otros países donde no son residentes. Es decir, si Colombia no está residiendo en España, entonces se puede, como les explicaba, nos pueden estar cobrando una grande tributación. Entonces, para esto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Unión de las Naciones Unidas y los estados, en este caso los Estados Unidos de Europa, perdón, qué pena, profe, se me fue la paloma, trabajan para que el trading shopping no suceda. Las cláusulas de la limitación de beneficios trabajan en el desarrollo especial de los convenios de doble tributación que están firmados por los Estados Unidos, y allí se encuentran convenios también, convenios de disposición
de impuestos firmados por los países europeos. Una de las estructuras es la estructura legal, su accionario, sus actividades que se utilizan para crear el nexo entre las personas del Estado y la residencia. La cláusula basada en los propósitos de la transacción y de las operaciones también está incluida entre las cláusulas. Pues, profe, pues digamos que eso fue lo que más que investigamos, que el trading shopping es pues todo lo que es relacionado con todos los tratados internacionales de la doble tributación, donde si un país no es residente, le toca formar sociedades y hacer tratados para que sean beneficiados y no les cobren tantos tributos demasiados altos. Pues adicionalmente podemos decir, perdón, como conclusión que pues es algo complicado porque es algo global y a raíz de eso surgen las medidas anti-trading shopping porque es una necesidad para evitar que los residentes de terceros países intercedan y busquen el beneficio pues para lograr hacer una tributación menor a lo que realmente les corresponde. Entonces, digamos que en la mayoría capital social no pertenece a los residentes de algún estado, pues, del contratante, ¿no? Eso es lo que más se ve. Sí, exacto. El tema de este tema pues, va muy orientado a esa, digamos que la traducción literal es compra de tratados. Entonces es mirar cómo una empresa que está como residente en un país, de pronto no se ve beneficiada de ese tratado, lo que hace es que crea una subsidiaria de pronto en ese país o en un país en donde sí existe ese tratado y con ese vinculado económico es con el que hace el negocio y se beneficia de ese tratado. Entonces lo que se busca básicamente es hacerle toda la trazabilidad a ese tipo de casos que es muy difícil, ¿sí? Es bien complejo tratar de demostrarlo y eso lleva muchísimo tiempo. Además que cuando se descubre el tema, pues ya entra todo el pool de abogados y empiezan a dilatar el tema y se empieza Agrandar. un poco, sí, a distorsionar y pues obviamente son casos que tardan muchísimo en resolverse y por lo general salen a favor del cliente. Entonces, sí, básicamente es eso. Comprar ese tratado es por medio de un vinculado económico o con una sucursal de la misma empresa en un país en donde existe ese tratado y ahí se aprovecha de ese beneficio. Ok, por eso se busca, digamos, buscar países donde seamos residentes pues, para evitar toda esta situación. Exactamente, sí, eso es lo O que se buscar la busca con ese, sí, es lo que se busca básicamente con ese tipo de convenios pues que buscan evitar la doble tributación. Y hasta ahí, profe, fue lo que más, como resumidamente, porque es un tema muy extenso, entonces resumidamente es lo que más pudimos poderles como explicar de qué se trataba el trading shopping. Ok, muchas gracias. No sé si alguien de pronto tiene alguna duda, alguna inquietud al respecto. No, profe. Dime, Ninfa. Ah, no. No, profe. Ok, perfecto, listo. Muchas gracias, Diana. Gracias, Esperanza. Ok, profe, gracias a ustedes. Gracias, profe. No, a ustedes. Entonces, no sé si está de pronto el grupo de Ana del Pilar y Gloria Marcela. Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe, ahí recuperándome un poco. Profe, Ah, mi compañera no tiene conexión. No sé si yo hago la presentación. Igual nosotros sí mandamos el video. Ayer lo subimos a la plataforma. ok. No, si subieron el video no hay problema entonces. Sí, sí lo subimos, profe, si lo logramos subir. La presentación la hicimos en PowerPoint. Igual va con el video, profe. Perfecto, listo. Entonces, no, dejémoslo así Sí. porque se te escucha bien enfermito. Profe, si quieres, tenemos Dayana y yo. Ah, perfecto. Listo, profe. Dayana.
Listo, profe, Dayana. muchas Listo, sí, gracias. señor. Dayana, Bueno, listo. Entonces Comparto. voy a compartir pantalla. Bueno, muy buenas noches. Este trabajo está presentado por Dayana Dulcey y yo, Ninfa Velázquez. Nos tocó la obligación de revelar esquemas de planeación fiscal agresiva o abusiva en el ordenamiento colombiano. No se ve la pantalla, Entonces, disculpe. ¿no se ve? Bueno, espere, pues. Voy a descargarla nuevamente y la coloco en la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, espéreme, pues que, pero está viendo, es como a ver, Ya, ahora sí. espérenme. Entonces, ¿cuánto queda? Todavía bajo. Entonces, el sistema. Ahora sí, ya. Hola. Sí, ya, sí, si de pronto la puedes agrandar Sí, un poquito. compañera. Profe, pues no sé cómo la podría agrandar, porque ahí está Ah, como. Es que espéreme, vuelve y comparto, porque como que estaba era. Comparto. Ya está, profe. pues estamos viendo un PDF que habla acerca de la obligación de revelar esquemas de planificación fiscal. Listo. O sea que sí. Ok. Bueno, entonces, la planeación tributaria fiscal agresiva o abusiva. Esto es la conducta de los contribuyentes que sacan provecho del sistema fiscal o de las inconsistencias del sistema con el propósito de reducir el cumplimiento fiscal. ¿Qué quiere decir? Que con esto nos damos cuenta que con tanta reforma laboral, con tanta inestabilidad en los impuestos y su recaudo, hacen que los contribuyentes busquen una forma de reducir sus tributaciones. ¿Qué son las obligaciones tributarias en Colombia? Estas obligaciones nacen cuando el Estado colombiano exige el pago del impuesto a los contribuyentes, perdón, y el Estado está facultado por la ley para establecer impuestos sobre las utilidades generadas por la realización de sus actividades y el contribuyente tiene la obligación de pagarlas. Las obligaciones fiscales. Las obligaciones fiscales son aquellas responsabilidades tributarias que los contribuyentes tienen que cumplir con el fisco. Y este, a su vez, tiene todo el derecho de exigir que se cumpla el pago de los impuestos. En el proyecto de la reforma tributaria, fue presentado ante el Congreso por parte del gobierno, donde dice que a través de este se obliga a los promotores y a los usuarios a revelar ante la DIAN con alto nivel de detalle la estrategia fiscal implementada a fin de que la DIAN pueda investigar y sancionar al contribuyente y crear así programas especiales de fiscalización. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias por no cumplir con perdón, con la responsabilidad? Ay, no, ese no me toca a mí. Pero se le toca a Jan. Espere que lo pase como muy rápido. Vamos a las obligaciones fiscales. Después iban los proyectos de ley. Es que pasa como muy rápido.
que seguía era cuáles eran las obligaciones fiscales. Es como si se hubiera saltado esa diapositiva. Bueno, como no está esa diapositiva, entonces le voy a decir cuáles son las obligaciones fiscales. Ante la DIAN, la obligación es, las obligaciones fiscales son las que tienen por obligación todas las personas responsables de tributar hacer ante el gobierno. Ante eso tenemos que, ante la DIAN, la obligación es inscribirse al RUT. Ante la Cámara de Comercio, la obligación es inscribirse en el registro mercantil. En la Secretaría de Hacienda, su obligación es inscribirse en el RIT. También es inscribirse ante la DIAN como una persona responsable de IVA o de consumo, hacer su facturación electrónica, presentar sus declaraciones y pagar cuando hayan sus saldos a cargo. No sé. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con las responsabilidades tributarias? Entonces, dice que la principal consecuencia es cuando no cumplimos con nuestras responsabilidades tributarias porque esto hace que se deteriore económicamente las finanzas públicas. Y cuando el contribuyente no cumple, el gobierno, cuando la gente no cumple, el gobierno lo que hace es que le da beneficios que no le correspondería dar, pero ellos con el afán de recaudar, entonces ellos les dan beneficio a los contribuyentes y esto hace que incurran en el delito de defraudación fiscal, ¿sí? Porque esto no debería de darse. Dice, cuando una planificación fiscal es agresiva. Dice, es cuando las empresas utilizan estrategias para minimizar el pago de sus impuestos. Al final del año, las empresas realizan una proyección de costos y, por tanto, realizan una planeación fiscal, las cuales deben estar alineadas con la realidad socioeconómica y las normas vigentes del país. Ya pueden seguir allá. Ahora, yo no sé por qué yo veo que esto está como... Beneficio de la planeación fiscal. Dayana, sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañera. Los beneficios de la planeación fiscal para las pequeñas empresas. La planeación fiscal pues, se constituye en el conjunto de técnicas y procedimientos que le permiten a la empresa disminuir sus cargas tributarias apoyándose en leyes y normativas aplicables. Se logra a través de la identificación de los impuestos que se deben pagar, así como las deducciones y créditos fiscales disponibles, los cuales requieren de un análisis exhaustivo en las leyes fiscales con la finalidad de poder determinar las mejores maneras de cumplir con los requisitos legales. Por lo general, pues las empresas generan pues, los presupuestos para el próximo año y pues es importante que tomen en cuenta como el costo legal de operar en jurisdicciones en que se lleva a cabo su actividad. Es decir, deben considerar el presupuesto de los costos fiscales. La planificación de los costos fiscales en los que se va a incurrir debe ser debidamente calibrada y alineada con las realidades económicas que dictan los presupuestos de operación y gestión pues, de los negocios, del negocio pues, al que se dedique. Surge así el planteamiento sobre las formas y aplicaciones del derecho tributario que el contribuyente esté llevando a cabo para lograr al máximo la eficiencia fiscal. Hay planeaciones que se consideran desde una óptica objetiva como coherentes y consistentes con la dinámica del negocio mismo. En cambio, pues, se empiezan pues como a notar notas características que desarrollarán en la planeación fiscal agresiva. Una característica pues, que rompe algunos mitos de contribuyentes es sobre la estrategia fiscal que debe ser pues, transparente,
Su éxito no puede depender de no ser vista por las autoridades competentes, quienes en el ejercicio de sus facultades simplemente, pues en cualquier momento pueden iniciar una fiscalización de los asuntos planteados en la planificación fiscal, siempre dentro de los plazos de prescripción. No tener una planificación transparente es sinónimo de ocultamiento, puede incluso conllevar a condiciones de orden fraudulento que en una fiscalización que se mantenga en el ámbito de lo administrativo agrava severamente las sanciones económicas previstas en el ordenamiento jurídico. En el presupuesto que se haya acudido, cuando los montos del no pago al fisco superen los 500 salarios de base, puede conllevar inclusive consecuencias de índole penal tributario. Es agresiva aquella planificación fiscal que no se encuentre abrigo en un motivo económico válido, otro que no sea el ahorro mismo de la carga tributaria. Aunque ahorrar impuestos es motivo económico, cuando el único, evidentemente, pues es el contribuyente, no habría optado por dicho camino ante la inexistencia de cargas fiscales. También es una planificación fiscal posible de ser considerada agresiva aquella que en su conducción alambicada de rentas haga saltar la pregunta de por qué esas rentas, en lugar de ir punto a punto de una jurisdicción, hacen una parada técnica fiscal en jurisdicciones de conveniencia. Ejemplos de planificación agresiva, digamos una empresa hace uso de planificación agresiva, solamente desea reducir las obligaciones fiscales, pero no de la forma más correcta, ya que lo hace de manera artificial. Un ejemplo es la manipulación de ingresos, el pago de salarios en efectivo, uso de las deducciones fiscales, aprovechamiento de créditos fiscales y entre otras. Es legal la planificación fiscal agresiva. La planificación agresiva es considerada por muchos expertos como una forma de evasión fiscal debido a que esta puede reducir significativamente los ingresos fiscales de la nación, lo cual tiene un impacto negativo en el bienestar general de la sociedad. Por esta razón es mejor realizar prácticas fiscales que permitan pues el objetivo deseado, que es ahorrar impuestos, pero es recomendable hacerlo de la manera correcta sin caer en prácticas de planificación fiscal agresiva o elusiva. ¿Cómo identificar si la planeación fiscal está siendo agresiva? Se pretende minimizar el pago de impuestos a toda costa, incluso si esto significa incurrir en actividades que pueden ser consideradas como evasión fiscal, por lo que una forma de detectar si estamos en esta posición es observando ciertos indicadores de planificación fiscal agresiva. Estos indicadores pueden ser: la empresa está utilizando múltiples estructuras jurídicas para minimizar su impuesto a la renta, estar usando productos financieros de alto riesgo para generar ingresos o reducir sus gastos, está utilizando una estructura fiscal compleja si tiene una estructura fiscal que es muy complicada. Algunas recomendaciones es que la planeación fiscal pues esté alineada con la estrategia general de la empresa. De esta forma pues se podrá obtener los mejores resultados y evitar errores. A la hora de justificar algún motivo, debe demostrar qué fue lo que dio origen a ese uso distinto de los recursos. La planeación fiscal pues, es una herramienta muy importante para las empresas, ya que les permite ahorrar dinero y reducir el pago de impuestos cuando la planificación fiscal es agresiva. Y gracias. Ok, gracias. Frente a eso tengo bueno, les voy a leer un párrafo y ustedes me dicen qué opinan al respecto. Dice, en el proyecto de reforma tributaria, eso fue en la reforma tributaria, la 2019, que fue por allá en el 2016. Entonces, en ese proyecto de reforma tributaria, Colombia propuso incorporar un régimen de revelación obligatoria de esquemas de planeación fiscal abusiva o agresiva. No obstante, la plenaria del Congreso no aprobó el proyecto bajo el argumento de ser inconstitucional, ya que lesionaba bienes jurídicos protegidos por el secreto profesional. Producto de ese debate, se suscitó el análisis de la disyuntiva de los modelos de revelación propuestos en la acción 12 del Plan BEPS con el planteado en Colombia. Como resultado, se concluyó la inconstitucionalidad de la propuesta del proyecto de reforma tributaria por violar no solo el secreto profesional, sino la libertad de empresa y el derecho a la no autoincriminación. ¿Qué opinan de eso frente a todo este tema de todo lo que estamos hablando de
de esos casos de planeación tributaria agresiva? Profe, pues yo considero que ahí se contradice pues como con lo que quiere realizar, ¿sí? Porque digamos que pues busca que las empresas, ¿cómo le digo? Que las empresas declaren pues lo que es y no escondan nada, ¿sí? Para ahorrarse dinero y evadir pues los pagos fiscales. Entonces yo digo que se contradice porque habla que la ley que dice que no se puede autojuzgar, que no se puede, entonces pues no tendría ningún control y entonces seguirían con la evasión de impuestos. Ok, Dayana, gracias. No sé, Ninfa, ¿qué opinas? Profe, no, pues lo que yo le iba a decir era que la DIAN lo que proponía era como que todo el mundo revelara realmente qué es lo que tiene, ¿sí? Pero entonces lo que pasa es que él le pone como el palito, ¿no? O sea, dice, declaren todo, pero él les da como ciertas gabelas para que ellos, para que los contribuyentes se puedan hacer descuentos, puedan acudir como a muchas cositas que ellos les dan, porque dicen, bueno, usted me declara eso, pero se pueden descontar, por decir algo, el 35% si lo declaran todo, ¿no? Entonces es como algo que no sé, o sea, toda la gente no va a presentar lo que tiene ni el valor razonable al que realmente corresponden las cosas. O sea, eso sí todo el mundo lo sabe. O sea, una casa que vale 1.000 millones de pesos la van a poner en 700, en 500 millones de pesos, porque así es como lo dice el predial y uno siempre declara es por lo que dice el predial, más no el valor comercial realmente. Pero ¿tú consideras que ahí hay una contradicción entre, por un lado, el Estado tratando de perseguir este tipo de malas prácticas o de prácticas abusivas frente a la negativa del Congreso de aceptar este tipo de leyes que salgan dentro de la reforma tributaria? Claro que sí, sí hay una contradicción. Ok. ¿Y por qué crees que hay una contradicción? Pues porque la verdad, o sea, el gobierno quiere proponer algo, pero pues el mismo Congreso, pues cómo van a pretender que les aclaren las cosas que tienen al 100%, ¿sí? O sea, ellos nunca van a dejar que les saquen como a relucir las cositas que tienen. Ok, ¿y a ti te parece una buena decisión esa por parte del Congreso o consideras que se debería replantear? Yo consideraría que se debe replantear, o sea, no decir que no, o sea, debería de estudiarse y decir, pues esto, lo que pasa es que es como todo, ¿no? Uno dice, sí es bueno contribuir, sí es bueno pagar, sí es bueno esto, pero como siempre, o sea, uno se va a la ideología del montón, donde dicen, pero es que para que uno paga si se roban la plática. Entonces, claro, los congresistas dirían, claro, que todo el mundo declare, que todo el mundo haga, que todo el mundo pague sus tributos, que pague el IVA, que no se busquen, sí, o sea, que no busquen, como decía ahí, que ocultar sus ingresos o pagar en efectivo, sí, porque, o sea, eso hace que la gente no declare lo que realmente paga o no declare lo que realmente recibe. Entonces, sí sería bueno que replantearan en el Congreso. Pero no, Ok. perdón, que intervengo así, pero no tanto porque para eso están los medios magnéticos, ¿no? El reporte de medios magnéticos ya es muy difícil evadir plata, ya sea como persona natural o persona jurídica. Así tú recibas por NECI, por lo que sea, tú tienes que justificar ese dinero, ya que si tú mismo te haces el gol de deducir algo que no puedes deducir después, pues tienes que justificar a la DIAN. Y si no tienes No, como quien dice como la norma, no tienes algo para decir, mire, es que yo tenía derecho a esto porque, no sé, en este inventario de beneficios tributarios decía que yo podía hacerlo de esta forma, digamos que podría tener un poco razón Infa, pero no, yo digo que no. Ruth, mira, lo que pasa es que los medios magnéticos, claro,
ahora se cruza mucho la información por ese lado y uno mira que a partir de julio, por ahí finalizando julio, uno va de contribuyente, uno mira su página de la DIAN y uno dice, uy, me declararon tanto, me hicieron tanto, chun, chun, yo debo declarar más o menos sobre eso, ¿sí? Pero resulta que, por ejemplo, yo conozco casos donde le pagan a la gente en efectivo, pero todo, o sea, por ejemplo, a usted le pueden pagar horas extras, le pueden pagar todo lo que quieren, pero cuando van a declarar en la nómina de la DIAN, que ahora es electrónica, a usted le dicen, le pagamos el mínimo, más el subsidio de transporte, menos la salud y menos la pensión. Y a usted le pagan, usted debería ganarse 1.037.000, creo que es lo que está pagando en este momento. El año pasado se pagaba 1.037.000, lo que era salario más transporte, menos salud, menos pensión. Pero si usted ganaba horas extras, pues si le pagaban en efectivo, pues le daban la plata adicional y ya. Y solamente declaran lo que es el salario básico para no pagar salud y pensión elevada. Entonces, sí ve, en cierta forma, o sea, la gente sí hace la trampa. Pero Y eso es como, eso no está eso lo que reportado, pasa y es eso que no está reportado ante la exógena. En la Es que exógena solamente eso lo manejan, digamos, con cláusulas no prestacionales. Digamos, en ese caso que tú dices, eso lo hace una empresa muy pequeña, ¿sí? Pero una empresa muy informal, que de pronto ni siquiera pueda tener todos sus documentos en orden. Pero las empresas, todas normalmente lo que hacen es legalizar eso que tú dices con cláusulas no constitutivas de salario. Pero eso ya es problema de la compañía, o sea, de la empresa. Ellos son los que tienen que mirar cómo, o sea, ellos son los responsables de que eso no les va a traer un beneficio tributario, de que ese dinero no es deducible de su renta. O sea, yo siento que ellos ponen esas cáscaras, como dice como el profe, que como esas normas, pero eso no es tan aplicable así de fácil, eso debe estar muy bien fundamentado. Entonces, siento que son como normas que sí las deben reevaluar, pero son, para hacerlas efectivas es muy difícil, porque si usted no cumple con eso, usted no lo puede hacer. Igual la DIAN tiene 5 años para ir, intervenirlo, revisarlo y pues, ¿cómo se dice? Requerirlo, sancionarlo. Pero el problema que tiene la DIAN es que se demora mucho y nunca, no lo hace con todo el mundo, o sea, no lo detecta. Pero yo sí he estado en muchos sitios donde sí lo requieren, donde esa evasión sí les cuesta, donde eso no es así nomás. Y pues el problema es para el contribuyente mayor, el contribuyente pequeño que sería la persona natural, pues ellos allá, pues normal. Pero por ejemplo, si es un contribuyente que declara renta, ¿cómo le va a servir tener, o sea, tener menos justificados sus ingresos, no tener una retención o no tener todos sus reportes al día, si eso le va a implicar pagar más renta? Es que la trampa se la hace uno solo, ese es el problema. Pero Ruth, digamos que en este caso, y hablando de planeación tributaria agresiva, eh, ¿tú estás de acuerdo? O bueno, si tú ponte en el lugar que tú eres una empresaria, tú exportas y dentro de esas exportaciones, tú manejas, tú miras los mecanismos que hay dentro del mercado para mirar cuál es el que más te conviene para pagar menos tributación. Que pues digamos que ahí no estás evadiendo ni mucho menos, estás simplemente haciendo uso de prácticas, digamos que entre comillas, legales, en el sentido de disminuir tu tributación. Pero dice el gobierno, bueno, yo necesito que ustedes como empresarios me cuenten cuáles son esas prácticas para yo empezar a sancionarlas. ¿Tú en ese caso qué pensarías? Es que, bueno, si lo veo por el lado del Estado, pues claro, es necesario, ¿sí? Pero si lo veo por el lado mío como contribuyente, es pues obvio, para mí es difícil porque Dios, voy a empezar a pagar más impuestos, pero entonces yo lo puedo manejar por otro lado, ¿sí? Digamos que puedo buscar otra opción, puedo actualizarme, no sé, buscar qué beneficios tengo, si fomento más empleo, qué tipo de exportaciones estoy haciendo, qué tipo de productos estoy manejando. O sea, me toca ponerme como dueño de una empresa, pues ducho en qué es lo que estoy haciendo con mi objeto, ¿sí?
y qué puedo lograr de pronto conseguir en beneficios si ya no puedo utilizar los que antes tenía porque la DIAN me va a sancionar. Entonces debe haber otra forma, que es lo que pasa con muchas empresas, las desconocen, ¿sí? Yo creería que tengo que aceptar porque, pues al fin y al cabo, el objeto de la empresa también tiene que ser contribuir al Estado, ¿sí? Entonces tengo que adecuarme, debe haber alguna forma, desde mi punto de vista como empresario. Puede haber otra opción. Y claro, Ok. si van a empezar a sancionarnos y eso, pues toca buscar otra forma. Debe haberla, de alguna forma. O yo tengo que entonces revisar qué estoy haciendo y lo que tengo, implementar algo nuevo para que me pueda acoger a otro beneficio tributario que no vaya a ser abarcado entre lo que incluye una sanción. Ok, pero siempre y cuando, o sea, tú propendes por el marco de la legalidad. Sí, claro, siempre. Ok, no, está bien, pero digamos que sin salirse uno del marco de la legalidad, porque digamos que eso es la ilusión es aprovechar unos vacíos que hay dentro de la norma, sin salirnos de la legalidad, y yo tengo la opción de tributar menos, ¿tú como empresaria lo harías? Sin salirme de la legalidad, sí. Ok, Sí, claro, porque si eso me está afectando la utilidad y me está afectando, no sé, mi nómina, todo, porque yo soy consciente que los impuestos se comen, pues imagínate, nada más el 35% de la utilidad, ¿sí? De todos los gastos que no son deducibles. Es mucho, entonces hay que buscar la forma, sino que como aquí en Colombia no estamos acostumbrados a tener como esa parte tributaria tan organizada, es muy difícil en estos momentos para muchos, es muy difícil, pero hay muchas compañías que tienen todo eso planeado y de alguna forma lo logran. ok, sí, porque básicamente el fragmento que les leía era en esa dirección de cómo yo como Estado propongo una ley, ¿sí? Yo gobierno, propongo una ley para que los empresarios me cuenten esas prácticas que realizan, ¿sí? Que pues es, como les decía con la CINIF 23, es desnudarme frente a la DIAN y decirle, mire, estos son mis secretos, ¿sí? Eh, eh, es decir, yo Yo, gobierno propongo eso, pero el Congreso me lo echa abajo porque me dice, no, es que eso no tendría por qué contarse porque eso hace parte de esa, ¿cómo es que le llaman ellos? Secreto profesional. sí, Estaría ahí. es que yo los entiendo, digamos, yo entiendo a los congresistas porque ellos tienen muchas empresas, ¿sí? Imagínate cómo van a exponer, cómo evaden impuestos, ¿sí? Porque de cierta forma eso es una evasión. Lo que hacen con la nómina, que es lo de, o sea, reemplazar una parte no prestacional, es la modalidad de contrato típica en Colombia hoy en día, que es 65% prestacional y 35% no prestacional, ¿sí? Entonces ellos no van a, así la UGPP vaya y te audite y todo eso, va a encontrar que todo eso es legal, que todo eso es normal, pero pues eso es una maña, ¿sí? Eso es un truco para tú pagar menos nómina frente a, perdón, para pagar menos prestaciones, para que la planilla de la seguridad social sea más barata, ¿sí? Pero igual tú pagas más renta porque esos gastos no son deducibles de renta, ¿sí? Yo no puedo llevar esos bonos no prestacionales allá, pero pues no van a decir, mire, es que yo lo hago así, es por esto, lo uno, lo otro, aunque yo creo que eso lo debe saber. Pero pienso que si algún empresario accede, debería existir otra norma que lo cobije, como mire, por usted haber contribuido en este paso con el Estado, usted tiene derecho, no sé, a 5 años de estos beneficios tributarios, ¿sí? Para no afectar tampoco su objeto, porque de una u otra forma puede estar actuando bajo la legalidad, ¿sí? Pero pues no le conviene al Estado y debería ser reconocido, retribuido si exhibe sus tácticas tributarias. Pero no sé, no confío tampoco que el Estado sea tan equitativo. Perfecto, Ruth, muchas gracias. Vale, No sé si de pronto Ninfa quieran opinar algo más frente al tema, Ninfa y Dayana. No, profe. No, profe. Perfecto, muy No, bien. señor. Ok, Muchas muchas gracias. gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Entonces, vamos con el tema de ventajas y desventajas que trajo la ley 2277 y sus cambios más significativos, que es un tema que abordará Silvia Eugenia Vaquero con Denis Rocío Romo.
Buenas noches, profe. Hola, Denis, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. ¿Mira mi pantalla? Sí, sí, la estamos viendo. Ok. Buenas noches para todas y para usted, profe. Gracias. Qué pena, pero estoy un poquito nerviosa. Me disculpan. Tranquila, no te preocupes, tienes que estar tranquila. No, 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 aquí no pasa nada, no hay problema. Bueno, mi compañera Silvia Eugenia Vaquero y mi persona, Denis Romo. El tema que vamos a abordar son las ventajas y desventajas que la ley trajo eh, de la ley 2277, ¿sí? Primero, la ley 2277 adopta una reforma tributaria para apoyar el gasto social y la lucha por la igualdad, justicia social y consolidar el ajuste fiscal para fortalecer los ingresos del Estado. Encontramos una ventaja, es un estatuto más que justo y eficiente se pide más contribución a los sectores de la sociedad que tienen más privilegios. El porcentaje que aumentó es el 200%, sin embargo, este proyecto puede diluirse en el aumento dependiendo de la decisión que tome el Congreso. Cerca más de 10.000 colombianos están sujetos a un nuevo impuesto, lo que equivale al 0,02% de la población. Este plan de ley exige un aumento en los impuestos a pagar sobre los dividendos, cuadriplicándolo efectivamente la tasa para aquellos en el tramo de ingresos más altos al 39%, así como impuestos sobre las ganancias inesperadas para las compañías petroleras y mineras. Esto ayuda a impulsar el gasto social y reducir el déficit presupuestal. También encontramos la ley 2277 trajo una serie de amnistías y gabelas, contribuyendo a los contribuyentes y en las obligaciones tributarias en la ley 1739 del año 2014, artículo 56, la ley 1607 del año 2012, artículo 142. En el marco normativo se modifican estos decretos dando gabelas y amnistías. Pues las amnistías es un cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes a través de condonaciones total o parcial, evitando sanciones, investigaciones, intereses y liquidaciones y embargos. En las amnistías y las gabelas fue en el calendario para pagar los impuestos al patrimonio, dando muchos contribuyentes que venían atrasados en sus impuestos a nivel nacional, dando la oportunidad de colocarse al día y perdonando parte de las sanciones como intereses, amnistías temporales y facilitando recuperar la cartera de manera efectiva. También tenemos la reducción de cargas formales para el régimen simple de tributación. El régimen simple de tributación es un sistema alterno para aquellas personas naturales y jurídicas que están obligadas a declarar renta y les interesa un nuevo sistema de tributación alterno. Esto quiere decir aquellas microempresas tenían que contribuir a toda una carga parafiscal. Esto se acoge a este tipo de régimen y esto van a reducir el gasto, el flujo de caja, que no tienen que hacer tantos formularios como consecuencia tienen que ver con los pagos de los contribuyentes. Permite simplificar el cumplimiento de la obligación tributaria. Antes tenían que hacer impuestos, o sea, formularios para cada impuesto, como el consumo, el IVA, eso lo hacían trimestral, bimestral y declaraban renta. Mediante este sistema se puede consolidar todos estos impuestos en un solo formulario. Haciendo esto mejora la reducción al tiempo. Este sistema permite una inclusión que no existía antes, solamente se inscribían al RUT y ya. Y ahora en día hay muchas personas que se han vinculado a este sistema. Tenemos también rentas exentas. Las rentas exentas son aquellos ingresos constituidos de renta que por circunstancias alternas la ley ha fijado que su impuesto de renta sea cero, o sea que
por lo menos en las zonas, en las regiones que son afectadas por cuestiones geográficas o ambientales, la ley determina que su renta sea cero, ¿sí? También tenemos menos intereses monetorios por uso del agua y tasas retribuidas. Eso equivale a la ley artículo 91 que establece una tasa de interés de carácter transitorio, que es un 50% aplicable a la tasa que paguen totalmente hasta el 30 de junio del 2023. Esto quiere decir que el ejemplo es que todos los usuarios de tasas por uso de agua, la tasa tributaria y aprovechamiento forestal moderable que está en vigencia de la Ley 2277 del 2022, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y justicia social, la cual otorga beneficios para este pago. O sea que le da por cuotas a la gente que está endeudada, le dan por cuotas a pagar. ¿Sí? Y mi compañera sigue con las desventajas. Buenas noches para todos. Bueno, en las desventajas de la ley 2277 encontramos la progresividad, pagos de impuestos a las personas con mayores ingresos, ganancias ocasionales, el aumento del 15%, sanciones e intereses al omitir declaraciones o al realizar correcciones de inexactitud del 60%, y también impuestos sobre las ventas, que se deroga la excepción de especial o se iría sin IVA en el artículo 37 al 39 de la ley 2155 del 2021, y tal medida se cobrará vigencia a partir del 1 de enero del 2023. Inicialmente, entonces, la eficiencia es un estado de proyecciones de cambio de eficacia en el recaudo y distribución de la riqueza. Es así como uno de los pilares antes descritos se fundamenta en los principales cambios que aborda, por ejemplo, el impuesto al patrimonio. Y con la reforma nos deja este impuesto de forma permanente, con diferencial de las tarifas, iniciando la tarifa del 0.5% para la franja del 72.000 a 122.000 VTs, por la franja de 122 VTs a 239.000, la tarifa es del 1%. Y superior a este valor se aplica una tarifa del 1.5%. Solo por los años 2023, 2024, 2025 y 2026. Y a partir del año 2027 quedarán solo a una tarifa del 0.5 y del 1%. Este elemento es negativo y con lo que hay que tener mucho cuidado. Es la base de ingresos a partir de la cual se va a cobrar el impuesto de renta. ¿Esto qué quiere decir? Que si una familia tiene un ingreso unipersonal de 10 millones, se puede considerar como rica. Pero si esa persona tiene a otras 5 personas a cargo, es decir, que cada miembro tiene un ingreso de por lo menos 2 millones, la reforma castigará más a un hogar con un solo ingreso que al otro, donde más de una persona percibirá ingresos por debajo de 10 millones. En el impuesto a los dividendos, con una proyección directa y progresiva sobre las personas naturales, va desde el 0% hasta el 39%, teniendo presente que el descuento del 19% para las personas. Y por otro lado, tenemos el impuesto de dividendos a personas jurídicas, donde vemos que se incrementó la tarifa de retención, quedando en el 10%, residentes y empresas del exterior, y fue establecida la tarifa del 20%. Para este caso es necesario tener en cuenta que en todos los casos de posesión de una acción significa recibir dividendos, pues estos generalmente están directamente relacionados con las ganancias que una empresa obtiene durante un ejercicio. Cuando las empresas cierran sus cuentas anuales,
es el órgano de control, el consejo de administración de la compañía, el que al exigir beneficios propone el reparto de estos dividendos, que es la Junta Central de Accionistas de esta empresa, la encargada en aprobar dicho reparto. Ahora bien, para explicar cómo se calcula el valor de cada acción, tienen derecho a utilizar por el siguiente ejemplo. Lo vamos a imaginar. Tenemos 10 millones en acciones en circulación y se obtuvo un beneficio de 20 millones y se ha decidido repartir 8 millones. Entonces debemos dividir ese dinero, los 8 millones, entre el número de acciones, que son 10 millones. Y el resultado nos daría 0,8 por acción. Esta cantidad se conoce como dividendo por acción, es decir, que si un accionista tiene 100 acciones, recibirá 80 de dividendos y el total sería 8,8 por 100. ¿Es claro hasta ahí? ¿Sí? Bueno, las personas naturales no fueron afectadas por aportes a fondos de pensiones voluntarias, salud prepagada e intereses de vivienda, pero sí el límite que agrupa estas deducciones. El cambio más significativo es que sus deducciones tendrán un límite del 40% sobre los ingresos, respetando siempre el límite de 1.340 VT con una deducción de 72 VT por cada dependiente, que fue limitando a 4 personas. Este año, más de 2 millones, de personas tendrán que declarar renta en Colombia, con las nuevas reglas establecidas en la reforma tributaria. Por eso, quienes no han hecho aún los cálculos se llevarán grandes sorpresas, porque cuenta con el aumento en el impuesto por pagar o por simplemente será por primera vez, tendrán que hacerlo. Se conoce como topes para declarar el impuesto de renta, aquellos valores que dan cuenta de los ingresos, gastos de compras con tarjetas de crédito, consumos, consignaciones bancarias, todos los movimientos que se hacen en el banco. En general, el patrimonio bruto de las personas durante el año gravable 2022. Estos topes se definen unidades de valor tributario, los cuales se miden en pesos de diferentes obligaciones tributarias y cada año este valor es modificado por el Estado. Les voy a mencionar un poco esos valores, esos topes que contamos para este año y entonces para personas naturales 2022 es de 4.500 VT, que sería 171.018. Personas con ingresos brutos del ejercicio gravable superior a 1.400 VT, 53.206.000. Y personas que hayan realizado consumos a través de las tarjetas de crédito y mayores a 400 VT, que también corresponde a 53.206.000. Y el valor total en compras de consumo que sean superior a 1.400 VT, que corresponden al mismo valor anterior mencionado, y personas con acumulado de consignaciones bancarias o depósitos de inversiones financieras, que corresponden también al mismo valor de 53.206.000. Las fechas límites para declarar renta se encuentran distribuidas por tipo de contribuyente y cuotas, según corresponda. Por ejemplo, para los grandes contribuyentes y personas jurídicas, la declaración y pago de renta se divide en 3 o 2 cuotas respectivamente. Las personas naturales, esta declaración que presentan en un formulario dispuesto por la DIAN y bajo los últimos dígitos del NID. En cuanto a las ganancias ocasionales, la tarifa sufrió un incremento y también es una desventaja, siendo que a partir del 2023, el 15% del ingreso
que se llama ganancias ocasionales al ingreso utilidad que tienen una persona o empresa por la venta ocasional o esporádica de un bien, que no hace parte del giro ordinario de sus negocios o por la ocurrencia de un hecho económico excepcional como ganar la lotería o una rifa. El salario de una persona es un ingreso ordinario, por lo que devenga todos los meses y eso a lo que se dedica. Los mismos que los ingresos de venta de mercancías para un comerciante, pues esa es una actividad normal, corriente. No sucede lo mismo con una lotería ni cuando se vende un activo fijo como una casa, apartamento o el carro, puesto que las personas no se dedican a ello. Y de allí este tipo de ingresos se considera extraordinario y ocasiona este impuesto. Entonces, activos fijos poseídos por 2 años o más, utilidad de rentas líquidas de sociedades y ventas de activos fijos poseídos por 2 años o más y utilidad en liquidación de sociedades, herencias, legados y donaciones, indemnización por seguros de vida, lotería, rifas, apuestas y similares. Algunas ganancias ocasionales son propias por las personas naturales como las herencias, temas abordados ahorita en este espacio. Y también la reducción transitoria de las sanciones e intereses. Se podrá aplicar tanto para omisiones al declarar como para corrección de inexactitudes. La reducción será del 60% en sanciones e intereses. La sanción por no enviar información o enviarla con errores. Esta sanción se deduce sustancialmente en el beneficio de los contribuyentes, no con el beneficio adicional de la reducción de la sanción hasta el 5%, si se busca el error antes del 1 de abril del 2023. Las declaraciones tributarias como la declaración de renta, la declaración de IVA y la declaración de retención en la fuente se pueden corregir siempre que no esté en firme, pues una vez se alcanza la firmeza, no pueden ser modificadas ni por el contribuyente ni por la DIAN. El término general de firmeza quiere decir que es 3 años, tiempo que tiene la DIAN para exigir al contribuyente que corrija la declaración, pero respecto al contribuyente el término es máximo de 2 años para corregir voluntariamente sus declaraciones. Y el tiempo que el contribuyente tiene para conseguir una declaración depende si la corrección incrementa o disminuye el impuesto a pagar o saldo a favor. Y para este caso, el contribuyente que quiere corregir voluntariamente una declaración en la que se incrementa el impuesto o se disminuya el saldo a favor, en el artículo 588 del Estatuto Tributario otorga un término de 3 años contados desde la fecha que vence el plazo para declarar. Pero antes de que se haya notificado este requerimiento especial o pliego de cargos, significa que una vez notificado el requerimiento especial, el contribuyente no puede corregir voluntariamente, sino que debe hacerlo en los términos que señale la DIAN, el requerimiento especial. La corrección de las declaraciones sin efecto legal, los contribuyentes del IVA podrán corregir sus declaraciones sin efecto legal por errores en la periodicidad de este beneficio solo aplicará hasta el 30 de abril del 2023. También en la última parte encontrábamos el impuesto sobre las ventas que deroga la extinción especial y días sin IVA. Entonces, para que ustedes puedan entender esto, les voy a explicar un poco qué fue el día sin IVA, que yo creo que todos lo recordamos y lo tenemos presente, que fue la actividad programada por el presidente Iván Duque y aprobada por la Ley de Inversión Social, que durante las 24 horas de 3 días elegidos del año, los consumidores
pueden adquirir un grupo importante de productos sin tener que pagar el impuesto al valor agregado IVA del 19%. Y así los consumidores ahorrarán y los comerciantes dinamizan sus ventas y la economía se reactiva. Con ese propósito se hizo. Les voy a nombrar un poco qué elementos o artículos estaban exentos de ese IVA, que fue prendas de vestir, algunos electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes. Bueno, hay muchos elementos útiles escolares y también algunos insumos agropecuarios. Los días que se realizan fueron, bueno, fue en el año 2022 y para estos días sin IVA, el viernes 11 de marzo, el viernes 17 de junio y el viernes 2 de diciembre. El límite también de comprar algunos artículos, los consumidores podían comprar solamente 3 artículos y no podían sobrepasar algún valor para que tuvieran este beneficio con el IVA. También se podían hacer pagos por efectivo en estas compras, crédito y otros mecanismos electrónicos donde intervenían las entidades financieras. Silvia, qué Señor, pena, discúlpame, perdóname por interrumpirte de esa manera. ¿sí? ¿Quieres agregar algo más diferente a lo de los días sin IVA? Sí, Podemos, bueno. Sí, bueno, gracias. lo importante acá es que como esta ley quitaron este beneficio, entonces muchos comerciantes se vieron afectados porque ellos ya tenían en su inventario muchos artículos para la venta y esto impidió de que ellos pudieran vender sus artículos y quedarse con ellos y también la gente del común que esperaba obtener un beneficio económico al comprar un artículo, pues ya no lo iba a tener porque fue quitado para este año 2023. Listo, profe. Voy a concluir ya. Una vez ya realizado este minucioso recorrido por la normativa vigente en Colombia, se puede inferir que para las micro y pequeños contribuyentes, persona natural o jurídica, representa un potencial y alternativa de crecimiento en función a las bondades que brinda a quienes cumplen los requerimientos y se acogen a este régimen, entre los que resultan reducciones de costos y cargas fiscales, se cumplen de manera simple con las diferentes obligaciones tributarias, mejorar sustancialmente el flujo de caja y mejorar el acceso a las bondades de la banca formal y permite también mejorar la planeación estratégica general. Y listo, eso es todo, profe. Muchas gracias. Espero que les haya quedado todo claro. Ok, Silvia, muchas gracias. Frente a este tema de la reforma, Silvia y Denis, ¿ustedes consideran que esta es una reforma buena, mala, fea? ¿Cómo la ven? Profe, yo Pues pienso que... Sigue. Profe, yo pienso que a la final la reforma en algunos momentos es un contra y hay algo positivo y negativo. Hay mucha cosa que por lo menos uno no está de acuerdo, ¿sí? Por lo menos hay muchas cosas, por lo menos las pensiones. Hay muchas personas que no han trabajado, por ejemplo, no han trabajado y el gobierno quiere darles una pensión, estoy de acuerdo, pero que no tenga, no sé, o sea, que uno tenga que dar algo a esas pensiones. Favorece a las personas que tengan 65 años que nunca han trabajado, por ejemplo. A ellas las favorece, pero las personas que estamos trabajando y que hemos luchado toda una vida trabajando, pues nos desfavorece de verdad. Y hay muchas cosas que realmente no me gustan de la reforma. Para mí la reforma es muy complicada.
Bueno, profe, para mí hay como que ver las dos caras de la moneda, ¿no? Cosas muy poquitas positivas, pero mayormente negativas, porque yo hablo como persona del común y considero que para uno es difícil que le aumenten los impuestos cuando el trabajo, los valores del trabajo no aumentan y si nos aumentan todo, entonces yo creo que nadie quiere pagar valores más exagerados. Entonces es difícil porque las personas naturales nos están subiendo en base a los ingresos que podamos tener, nos van a subir, nos van a obligar a declarar y se va a ir subiendo poco a poco. Entonces no es tan bueno, no es tan bueno. Igualmente, hay muchas entidades que ya tienen el control de nuestros datos y nosotros no nos podemos esconder ya ante nadie ni ante nada. El mismo gobierno de primera mano va a tener nuestra información financiera y nos va a empezar a requerir. Entonces, lo malo es que lo sigan aumentando exageradamente cada año. Ese Pero sería mi punto de vista. consideras, ok, Silvia, y te lo respeto, pero bueno, tú consideras que, es decir, si como personas naturales no quisiéramos que nos cargaran más de impuestos, porque el Estado pues necesita esos recursos, ¿consideras que eso se le debería recargar a las personas jurídicas? Pues no, profe, no, porque lo que te comento, o sea, el valor del trabajo en sí no aumenta, entonces las empresas tampoco se recargan y van a tener menos obra de mano y van a utilizar más poco personal porque tienen que pagar muchos más impuestos, porque el hecho de que nos tengan a nosotros trabajando tienen un sinnúmero de gastos que uno como empleado no lo ve, pero sí es bastante costoso la seguridad social, la nómina electrónica. Hay muchas cosas por las cuales una empresa debe pagar y el valor de nuestro trabajo no aumenta en el país. Y si lo aumenta todas las cosas, aumentan la alimentación, la canasta familiar. Ese es el problema que si sube el valor de la obra de mano, se incrementan todos la alimentación y todo, y entonces no se hace prácticamente nada. Pero ¿estás de acuerdo con que más personas naturales declaren y paguen renta en lugar de que sean tantas, o sea, que dependamos tanto de las empresas? Me parece que debería ser más equitativo, sí, sí que paguen las personas naturales, pero que no se les incremente tanto y a las empresas también. O sea, valores equitativos cada año y que no se incrementen demasiado, porque sí, yo entiendo que el gobierno necesita con qué subsistir. Entonces, igual sí o sí tenemos que tributar todos para que puedan hacerse muchas cosas que se hacen dentro del gobierno, que son buenas igualmente, ayudas, carreteras, bueno, en fin, porque allá existe un presupuesto que está destinado para los gastos de la nación. Entonces, ¿de dónde van a recibir? De lo que nosotros podamos contribuir. Pero me refiero que no sea un valor exagerado, porque venimos a que a nosotros nos toca pagar y realmente, ¿qué se hacen esos dineros? Se desvían. Esa es la Ok. inconformidad, yo creo que de todos los colombianos, que se desvíen esos dineros y no lleguen y se utilicen para lo que sí debe ser su fin. Sí, Ah, pero bueno, ah, digamos que independientemente del fin de esos recursos, sea que los manejen bien o los manejen mal, pues nosotros como personas, seamos personas naturales o jurídicas, pues debemos seguir aportando con nuestros impuestos, con nuestro pago de impuestos. Es decir, eh, no por el hecho de que exista corrupción, nos debemos amparar en evadir o en no pagar o en ese tipo de prácticas. Pero sí creo que tú mencionas algo a lo que llamas equidad, pero que de pronto es más progresividad. Es decir, Ujú. que con base en incremento de los ingresos de esa persona natural, es decir, que el que más gane pague más. Pues eso es lo que busca la reforma, esa progresividad, que para que el trabajo del gobierno allá sea más eficiente. Pero bueno, esperemos que sea así.
Ok, y frente al tema de esta misma reforma tributaria, ¿ustedes ven como ventaja o desventaja el tema de los impuestos saludables? ¿Saludables? Sí, 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 porque hay, si hablamos en cuanto a algunos alimentos que deban llevar impuestos, sí, exacto. Sí, ¿sí? que graban, Bueno, yo veo, o sea, de pronto me pongo en la posición de mamá, ¿sí? Y nosotros tenemos como mal fundamentado ese concepto de darle a nuestros hijos todo lo de paquetes y me parecería que aquellos que no son tan saludables lo lleven, pero si le van a colocar a las frutas, a lo que es saludable, pues sería en contra de la salud de todos y estaría ahí como chocando, ¿no? o sea, sí estás de acuerdo con los impuestos saludables. Sí, Perfecto. Y Denis, ¿tú estás de acuerdo con los impuestos ambientales? Sí, sí, de verdad que sí, porque como el nombre lo dice, es ambiental. Entonces, si nosotros empezamos a destruir realmente nuestro mundo, ¿dónde vamos a quedar? Entonces, a mí me parece que los impuestos a ambientales sí, sí estoy de acuerdo. Ahora con los impuestos, profe, yo lo digo por microempresas que están empezando y si los impuestos son elevados, entonces ninguno va a querer tener una empresa porque los impuestos se lo llevan. Igual cuando uno está empezando es terrible. Uno como microempresario ya no sabe ni cómo, de dónde va a sacar. La gente ya no tiene plata. Tiene plata para, por ejemplo, para la bebida, pero para lo demás de pronto no. Sí, pero y eso es difícil. Que incrementen los impuestos siempre es difícil. Sé que en nuestro país tiene que, que tener de dónde hacer las cosas para tener una ciudad, un país bien, pero no altos, no altos. Estoy de acuerdo con los impuestos, pero no altos. Ok, ¿y qué tarifa sería la ideal que tú consideres? Pues, eh, pues ahorita, eh, pues ahorita estábamos con, lo bueno es que pues en el IVA está igual. La retención es en los impuestos de, ¿qué le digo? En los impuestos de qué. No, pues digamos que hablando principalmente del de renta, porque tú me hablabas de las microempresas y que muchos se les van impuestos y todo esto, ¿tú consideras que la tarifa está muy alta para las microempresas? Yo pienso que sí, sería más baja. Ok, ¿y cómo suplirías ese déficit o esa diferencia? Pues no sé, de pronto tendríamos más trabajo, pienso yo, que ya supliendo eso, ya empezarían las empresas o sea, a los microempresarios a seguir trabajando para un No. futuro mejor, de verdad que sí, porque si no nos lleva a quien nos trajo, profe, de verdad, uno trabaja y en los impuestos van de mal en peor. Entonces, uno para comer, uno tiene que primero pagar los impuestos para poder comer. Entonces, o paga uno o paga lo otro. Ok, pero entonces, ¿tú estás de acuerdo con que se reduzca la tarifa de las empresas, pero se grave a más personas naturales para equilibrar los ingresos de la nación? Eh, lo que pasa es que como el país ha estado de mal en peor de cada presidente, de cada año, y pues está mirando en este momento el alza de todos los impuestos, yo pienso que deberían mirar quién puede o quién no puede, ¿sí? Estoy de acuerdo que uno pague impuestos, lógicamente, pero que miren la posibilidad que tiene una persona para pagarlos, ¿sí? El gobierno no mira de dónde uno puede sacar, si tiene trabajo o no tiene trabajo, si tiene microempresa o no lo tiene. Ellos dicen o pagan la persona natural o no pagan. Entonces yo pienso que deberían mirar esa posibilidad de mirar cada persona cómo realmente viven
en este país. Pero ¿consideras entonces que en renta no se mide esa capacidad de pago para personas para personas naturales? No se mide. ¿Por qué consideras que no se mide? Porque lo dicen para todas las personas naturales. O sea, entre más días, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema, ahorita todo el mundo está en sistemas, todo el mundo sabe lo que uno tiene, todo el mundo sabe, pero no sabe en sí cómo uno vive. Ok, pero Perdón, que meta sí, la cucharada otra cuéntanos. vez. Ok, gracias. Es que no, digamos que yo entiendo el punto de vista de Denis, lo entiendo porque sí, digamos que las tarifas están muy altas, pero no es así a la deriva de que le imponen los impuestos de renta, sobre todo la renta, ¿sí? La renta a todo el mundo no. El Estado, la DIAN, tiene bases, ¿sí? Donde le dice a usted, Exacto. si usted recibió ingresos de 53 millones, ¿sí? Durante el año grabable anterior, usted tiene que declarar renta, pero eso no implica que usted tenga que pagar renta, ¿sí? Porque muy Exacto. probablemente, si a usted la están requiriendo para pagar renta, para que presente una renta, es porque usted tiene un trabajo. A un desempleado nunca le toca pagar renta, a menos que preste su cuenta para recibir dineros que no son de él, ¿sí? Pero eso ya es responsabilidad de uno. O sea, uno no puede recibir ingresos que uno no pueda justificar en la renta, ¿sí? Es que yo siento que lo que nos hace falta es como esa cultura en materia de impuestos, tanto a un empleado como a una persona normal, hasta las mismas empresas, ¿sí? O sea, yo siento también que el tema de la reforma tributaria se da porque hay demasiada evasión de impuestos, o sea, ustedes no se imaginan cuánto va en los comerciantes de San Andresito, es impresionante, ¿sí? Y eso no es justo, ¿sí? Eso no es justo porque ellos tienen ingresos muy altos y por eso reciben todo en efectivo y escasamente declaran lo que reciben en sus bancos o lo que le pida el comprador que lo haga con factura electrónica, ¿sí? Porque eso es lo otro. Si usted es una persona natural, pero usted tiene ingresos mayores a 120 millones de pesos, usted ya tiene que implementar su facturación electrónica. Entonces, no es tan a la deriva de que usted, o sea, no es el caso de todo el mundo que es víctima de que del Estado nos pone eso. No, eso no es así. Eso no es así. La evasión en Colombia es impresionante y siento que la reforma tributaria se ha vuelto muy estricta dado a ese caso, ¿sí? Por eso quieren eliminar como todas esas figuras que hay para poder hacerse deducciones, porque ya se dieron cuenta que la gente, o sea, que tanto las compañías como las personas naturales, pues abusan un poco de estos beneficios, ¿sí? Pero uno no declara renta porque sí, usted declara renta porque sus movimientos bancarios o sus compras con tarjeta de crédito, es que, listo, no recibió plata en su cuenta, pero se gastó 53 millones de pesos en tarjeta de crédito. ¿Qué quiere decir? Que usted está recibiendo plata en efectivo y se la está gastando en su tarjeta, o sea, no, de verdad que no se declara si uno es pobre, no se declara. Y además, pues si uno tiene ingresos superiores a 4 millones de pesos, pues ¿por qué no presentar una renta? Es que es lo que les digo, no significa pagarla, ¿sí? Para pagarla usted tuvo que haber recibido por lo menos 60 millones en el año, lo cual, pues, es justo y muchas veces si los recibió de manera correcta, pues usted va a tener sus certificados de ingresos y retenciones con retenciones practicadas que las puede descontar de su renta. Entonces, el escenario no es tanto de que no le impongan a todas las personas el impuesto, no, hay que imponerlo a las personas que reciben ingresos. Pero ¿qué es el tema? La tarifa. La tarifa está muy alta, está dura, tanto para las empresas como para las personas naturales. Yo creo que el tema es más, es la tarifa, pero Más la tarifa, sí. Sí, sí, es la tarifa. la tarifa. Sí, es la tarifa. Sí, Dani, lo que pasa es que por eso te hacía tantas preguntas, porque es que tú empezaste, digamos que tu argumento diciendo que a todos les tocaba pagar declaración, declarar renta y Sí, todo eso. profe, lo que pasa es que uno, o sea, yo soy madre de familia, a mí me ha tocado duro y uno mira que en la mayoría de la gente, a pesar que a veces bajan los impuestos o baja, por ejemplo, la canasta, y uno mira que sigue igual y a uno no le alcanza la plata, profe. Por eso lo digo, porque a la final esto no baja, esto se empieza a subir y ha sido en este año, ¿sí?
Lo que pasó en el COVID se miró, lógicamente eso se pasmó, no hubo economía, no hubo nada, pero ahorita lo estamos mirando porque así como soy madre de familia, uno mira las cosas que están sube y suba y uno no tiene de a dónde pagar impuestos. El IVA, por ejemplo, ya uno no sabe, ¿sí? Entonces, por eso, o sea, por mí que no hubiera reforma, ¿sí? Yo sé que hay que pagar impuestos, yo sé que hay que hacerlo, pero como dice mi compañera, la tarifa está demasiado alta. Ok, Ninfa, cuéntanos. Profe, es que yo sí estaba de acuerdo con Ruth Catherine, donde dice de verdad que no por el hecho de declarar tiene que pagar. O sea, si uno tiene bienes, pues hay que declarar los bienes. Si uno tiene ingresos en los bancos, hombre, pues declare, ¿sí? O sea, porque es que después, o sea, cuando no se declara, la DIAN sí lo manda un requerimiento y le dice que hubo, señor, ¿usted por qué no declaró? Tiene que declarar. Entonces, es preferible declarar y decir, tengo 300 millones de pesos en una casa y no después que le digan, ¿usted por qué no declaró su bien y le toca que pagar 360.000 pesos de sanción? Bueno, este año está más caro. Está en 424, pero igual, o sea, lo que dice Ruth tiene toda la razón. Perfecto, muy bien. Listo, entonces, muchas gracias Silvia, gracias Denis. Vale, profe. Bueno, estos eran los grupos que iban a presentar el día de hoy. Los otros lo hicieron a través de video. Entonces, pues me pondré a calificar esos videos de una vez y pues para poderles tener notas entre mañana por tarde el miércoles. ¿Listo? Profe, Dime. es que imagínate que yo subí el video y cuando lo envié, me di cuenta que la parte en la que yo explicaba sobre un Excel no quedó, pero está toda mi voz, pero pues el 80% del video quedó bien. Ah, pero entonces me puedes adjuntar el Excel, digamos que Ahí me lo quedó. puedes enviar por correo. Ah, quedó ahí. Sí, yo adjunté todo y lo otro es que Bueno. o sea, yo no pude hacer parte de ningún grupo, pero yo vi que tú en la última clase te quedó al final del cuadrito un tema que se llamaba beneficios tributarios. Yo me tomé el atrevimiento de explicar ese tema, profe. Ok, listo. Listo, listo, no hay problema. Bueno, profe. Bueno, Ruth, gracias. Gracias. Ok, gracias, Ruth. Bueno, entonces, si no es más, pues les agradezco mucho la asistencia y me quedo entonces calificando, ¿ok? Cuídense mucho. Gracias, profe. Profe, gracias. Gracias, Feliz noche noche. para Que todos. estén muy Dios bien. nos bendiga a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Feliz noche. A ti, muchas gracias. Que estén bien.